Ahora con ustedes, el pastor evangelista Javier Sandoval, con una palabra de bendición que transformará tu vida, avivando el fuego, preparando el camino para los últimos tiempos. Iglesia, Avivando el Fuego Guaranday. Avivando el Fuego Guaranday. Tu gloria es algo que Dios en este año me ha puesto en mi corazón, hablar de la mayordomía. ¿Y por qué Dios venía hablando de la mayordomía? Porque yo sé y estoy seguro, en el Espíritu lo siento, y es algo fuerte, de que Dios nos va a bendecir, hermanos. De que Dios ya decretó derramar bendición sobre nosotros. Hermano, yo estoy hablando de una bendición no solamente espiritual, sino una bendición material para nosotros. Hermano, hoy en día podemos decir que Dios quiere levantar esas iglesias que son pequeñas, porque en las iglesias pequeñas, hermano, Dios guarda nuestros corazones. Hermano, Dios está levantando en su tiempo pastores que quieren predicar la verdad, que quieren impactar el mundo llevando la verdad de Dios, que no quieren mostrarse ellos. Yo sé que hay hombres allá afuera, hermano, que pastorean iglesias que no son reconocidas como otras, pero que son gente, hermano, que quiere demostrar a Cristo. Amén o amén. ¿Saben? Yo creo que, y eso Dios lo ha hablado fuertemente en mi corazón. Y yo sé, hermano, lo digo con humildad, lo digo, hermano, hoy en día no tengo el propósito de vanagloriar ni mucho menos, sino del sentir que Dios ha puesto en mi corazón, porque una de las cosas, hermano, que yo he observado es que hoy en día se presenta más al hombre que a Cristo. En una cruzada de milagros siempre el que sale la foto del personaje y un lado de tal y de tres los grandes, pero realmente de Cristo nada, de Cristo nada. Y resulta que Dios, en su infinita misericordia, sabe que en el mundo en que estamos necesitamos recursos. Para nosotros impactar, hermano, tomar la televisión, tomar la radio, para nosotros, hermano, poder filmar y hacer cosas y poder llenar la iglesia de almas que vengan sedientas de Dios, necesitamos dinero para comprar terreno, necesitamos, hermano, y también edificar, necesitamos para tomar una emisora o alquilar un espacio, se necesitan millones también. Entonces Dios quiere bendecir a la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia estoy hablando de usted, porque para yo poder hacer como pastor todas esas cosas, Dios primero tiene que bendecirte a ti. Amén. Aló. Dios tiene que bendecirte a ti. Y por eso Dios me ha llevado, hermano Carolina, a darte un seminario de mayordomía. Porque el Señor quiere que de los recursos que tú recibas, oye bien, no solamente para que tú lo disfrutes con tu familia, los recursos que tú recibas son recursos que Dios, oye bien, va a colocar en tus manos para que el evangelio sea extendido. Amén, amén. Para que la iglesia de Cristo, hermano, porque hoy en día necesitamos retomar lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras, sobre todo de la iglesia primitiva. Hoy en día necesitamos eso, hermano. Hoy en día yo veo grandes iglesias hablando, hermano, hablando de otras cosas que no tienen que ver con lo que nosotros hemos, o por lo menos yo he estudiado y he aprendido de los apóstoles y he aprendido, oigan bien, de lo que Jesucristo enseñó. Hoy en día no se habla de la santidad como tal. Hoy en día grandes pastores de iglesias grandes, hermano, que no digo los nombres, están preocupados más que todo porque la iglesia se les llene, que vengan tanta gente como pueda, pero no se está llevando ninguna de esas almas al cielo. Se les enseña solamente cómo ganar dinero y cómo prosperar, pero no se les enseña cómo caminar en santidad y ser fiel a Dios. No se les enseña a ellos, hermano, a vivir una vida que agrada al Señor, sino que simplemente vengan, que simplemente aquí los amamos, los queremos y pare de contar. No, hermano, yo creo que cuando un pastor ama a las ovejas, los disciplina. Cuando un pastor ama a las ovejas, les enseña el camino que tiene que seguir, aleluya. Cuando una oveja llega a una iglesia o a un rebaño, precisamente viene para que sea pulida. Una oveja, miremos una oveja de un rebaño como tal. El pastor, ¿qué hace con la ovejita? La trasquila, le corta todo el cabello si está muy despelucada, la pone bonita. Y precisamente la función de uno como pastor es enseñar. La función de nosotros es, a través de la palabra, hermano, oiga bien, instruir, enseñar
y redarguir. Nosotros estamos llamados para eso. Pero hoy en día, hermano, ¿sabe qué es la palabra que se da hoy en día? La palabra que la gente dentro de las iglesias quiere oír. Entonces, si la persona vive en fornicación, no hable de fornicación, porque es que es el hermano que más diezma en la iglesia. Y entonces, si hablamos de eso, se siente incómodo y se va. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y hoy en día nosotros necesitamos hermano, volver a retomar lo que el Señor nos enseñó. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y entonces nosotros, hermano, para poder llevar esa verdad necesitamos recursos y Dios los va a bendecir. Y yo creo que está decretando bendiciones para ustedes, pero usted tiene que ser fiel. Porque es que, hermano, decimos amén cuando hay de plata, hermano. Pero es que Dios no va a bendecir a aquellos que no son fieles. La bendición está para aquellos que son fieles. La bendición está para aquel que cuando reciba el dinero va a saber qué hacer con él. No se va a enloquecer, porque es que hay gente que, hermano, por ahí hay un dicho popular que dice, ¿no? Que no hay peor cosa que un pobre con plata. Un pobre que no ha tenido y tiene. Se enloquece, se vuelve humillativo, en fin. Pero como nosotros ya somos nuevas criaturas, como nosotros tenemos la mente de Cristo, como nosotros no vivimos como los demás, sino que vivimos conforme a la palabra, amén o no amén, entonces nosotros estamos siendo capacitados para ser mayordomos de Dios, para ser administradores de las riquezas de Cristo. En los cultos pasados hablé de las ofrendas. Las ofrendas son para levantar templos. Hablé de esa parte. En la segunda parte hablé de que las ofrendas son para ayudar al necesitado. Amén o no amén. Y hoy voy a hablar de la tercera parte de las ofrendas. Las ofrendas son para el sostenimiento del ministerio. Oiga bien, las ofrendas son para el sostenimiento del ministerio. Vaya conmigo, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 2. Recuerde que está la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Espero que esa Biblia vale por ahí 16,000 pesos, hermano. Eso no vale mucho. Así que espero que consiga esa Biblia en una librería cristiana, Palabra de Dios para Todos. Y para que estemos estudiando la palabra aquí de una manera clara, que usted pueda entender. Dice, puede que otros no me acepten como apóstol. 1 Corintios 9:2. Pero para ustedes, dice aquí, sí lo soy. Ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. Esto les contesto a los que me critican. La verdad es que como apóstol tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? Versículo 7. ¿Qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Pero esto no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios también dice lo mismo. Así está escrito en la ley de Moisés: no le pongas bozal al buey cuando trilla. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? Más bien se refería a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. Así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, es mucho pedir que cosechemos cosas materiales. Si otros reciben sustento de ustedes, más derecho tenemos nosotros. Pero no hemos hecho uso de ese derecho. Al contrario, hemos soportado todo para no poner obstáculo a la comunicación de las buenas noticias acerca de Cristo. Como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo, y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora de la mañana, Señor, por tu presencia en este lugar.
Espíritu Santo de Dios, paséate con libertad. Toma el control, Señor, de nuestras vidas. Ilumínanos. Danos el entendimiento para comprender esta palabra y poder aplicarla a nuestras vidas y poder ser obedientes a ella, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay personas que dicen que las Escrituras no apoyan este concepto del ministerio que debe ser sostenido por la iglesia. Pero yo miro en la palabra de Dios que sí está. Y eso es lo que vamos nosotros a desarrollar durante este culto. Porque eso es un error. La Biblia sí nos habla de esto y hay otras porciones que ilustran de manera clara, gráfica, el deber que la iglesia tiene para aquellos que están dentro de un ministerio como tal. Lo primero es la exhortación del Señor. Él dice en 1 Corintios 9:14, dice: de la misma manera Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan de ese trabajo. Una de las cosas que el Señor nos exhorta es precisamente a que el que vive, oiga bien, que el que trabaja en el Evangelio, al que enseña la palabra de Dios, pues viva del Evangelio. El que anuncia el Evangelio, viva del Evangelio. Y es algo claro. Hay personas que dentro de la iglesia no tienen ese concepto claro. ¿Sabe? Porque no ofrendan, porque no diezman. Entonces no tienen ese concepto claro. Cuando uno ama la obra de Dios y sabe que Dios nos bendice, ¿cuántos de aquí son bendecidos? Yo creo que toda la iglesia en pleno es bendecida, hermano. Y es muy triste cuando uno de pronto ve un pastor pasar necesidades. Gloria a Dios, yo no paso necesidades. Ustedes han sido fieles a eso. Pero no todos son fieles. Digamos, aquí en la iglesia tenemos un promedio de 200 personas, 150, 200 personas. Pero las 150, 200 personas realmente los que diezman son un promedio de 80 personas. Son los que diezman aquí, más o menos. De resto, la otra gente, algunos no diezman y no ofrendan porque no tienen empleo. Pero hay otros que teniendo empleo no lo hacen. Entonces como que no tienen claro ese concepto. Las ofrendas, hermano, son para el sostenimiento del ministerio. Del que anuncia el Evangelio. Del que, oiga bien, lleva la palabra de Dios. Y tenemos que entender eso, es la exhortación que Dios nos manda en su palabra. No hay cosa más terrible que ver un pastor con su familia aguantando hambre y la iglesia, hermano, oiga bien, todos gordos, todos bien queridos, y el pastor flaco, ojeroso, cansado, y que tira al ministerio. Eso es terrible. Yo he visto pastores, hermano, que en un momento determinado la camisa, hermano, tienen que voltearle el cuello porque resulta que ya está molido, y la iglesia puede ver al pastor con la camisa molida y, oiga bien, como si nada, hermano. Yo conozco pastores que han vivido por eso, o pastores que tienen que andar así, pianito, con el pie, no levantarlo tanto, porque si lo levantan se les ve que tiene un roto en el zapato. Hay pastores que viven esa situación. Y hay gente, hermano, oiga bien, que lo más tremendo, y claro que el pastor es culpable y veces de eso, porque no predica de este principio, que tiene que ver con la mayordomía. Hay pastores que son culpables de ello y dicen: no, es que yo no predico esto porque es que yo me siento mal. No, hermano, usted le está robando la bendición a la iglesia. Porque cuando nosotros aplicamos este principio, Dios en su palabra, y usted lo va a ver, promete bendecirnos. Amén o no amén. Dios dice que el alma generosa será ¿qué? Prosperada. Eso está claro, hermano. Cuando usted es generoso, usted va a ser bendecido. El que sacie será ¿qué? Saciado. Eso está claro. Pero hay veces ese concepto como que lo escuchamos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Cuando usted ama la casa de Dios, tiene que amar a aquel que está sirviendo en la casa de Dios también. Aló. Dice en el punto B, Jesús afirmó que los que trabajan en la obra deben de recibir su sustento. Mateo 10:6, mire esto. Jesús mismo lo enseña a través de la palabra. Jesús mismo, cuando capacitó a la gente, le enseñó la palabra a la gente, le enseñó cómo salir a evangelizar, cómo ir a tocar cada puerta. Mire, Jesús mismo nos enseña. Dice Mateo 10:6, dice: en vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan allá y díganles:
El reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Mire lo que dice uno, la palabra de Dios, hermano, no tiene que dar gratuitamente. Si yo sirvo aquí, sirvo, hermano, no es por dinero. Y quiero que eso quede claro. Y cuando voy a una parte, hermano, a servir a Dios, no es por dinero, porque yo de gracia he recibido. Amén o no amén. Y por eso doy de gracia también. A mí me han invitado, hermano pastor, que venga a tal parte, y yo nunca, hermano, cobro. El pastor Wisto me invitó para dar una charla de hermenéutica y homilítica a la iglesia. Me dijo, pastor, ¿cuánto es la ofrenda? Le dije, no, mijo. Le dije, no, pastor Wisto, ¿cómo se le ocurre? Yo no coloco tarifa, yo no soy de eso. Yo simplemente dejo que Dios coloque en cada persona, en su corazón, el querer de lo que va a dar. Una vez fui por ahí, me salieron con 20,000 pesos. Y tremendo seminario, pero yo me vine contento con esos 20,000 pesos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra quedó, ¿qué? Sembrada. Porque yo no sirvo por dinero. Porque el Señor le dijo a ellos, lo que van a dar, denlo, ¿qué? Oiga bien, como lo recibieron gratis, también tienen que dar lo que gratis. Se pareja a los grandes predicadores de hoy en día, que no son capaces de venir a una iglesia pequeña porque no, tiene que ser estadio, yo no voy. Y las tarifas son de tantos millones para arriba, o si no, no predico. ¿Cómo ha cambiado la cosa, ole? ¿Cómo estamos hoy en día con el evangelio? Cuando el Señor mandó a la gente, le dijo, vayan, den gratis, porque ustedes les enseñé gratis. Yo no veo a Jesús cobrando. Bueno, hay un seminario, y el seminario que les voy a dar es para impactar, pero este seminario cada uno tiene que traer tanto. No, hermano. Jesucristo dijo, ustedes recibieron gratis, y también tienen que dar gratis. Versículo 9. No lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón. Me gusta esta versión como dice, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. Porque los que trabajan merecen recibir su sustento. ¿Sabe? Yo cuando leía esta palabra, creía que cuando el Señor mandó a estas personas a evangelizar por esos caminos, yo tenía el concepto que le dijo el Señor que no llevaran nada así de valor para que no lo robaran. No, resulta que el Señor les dijo eso precisamente porque donde llegaban ellos a llevar la palabra de Dios, la gente tenía que retribuirles a ellos esa palabra de Dios, oiga bien, dándoles comida, dándoles lo que ellos, ¿qué? Necesitaban. Por eso cuando hay aquí en la iglesia, hermano, oiga bien, aquí sirve y es instrumento de Dios, hermano, usted tiene una obligación para esa persona, ya sea pastor, ya sea líder, ya sea cualquier función que esté desempeñando en la iglesia, usted tiene una responsabilidad delante de Dios. Dios te bendice también para que ayudes a esa persona que esté bien. Amén o no amén. Hay gente que ha criticado a los muchachos, y han criticado que, ese muchacho cómo se viste, esa muchacha cómo se viste. Cuando no sabe que usted tiene una obligación, si lo ve mal vestido, ¿por qué no le regala un traje? Si lo ve, los zapatos no le gustan, entonces cómprele zapatos serios y cómprele todo. Pero hay gente que critica, ¿sabe por qué? Porque no tiene el concepto claro de que él tiene una responsabilidad. Si el Señor le mostró eso, es porque Dios le está diciendo, siémbrale lo que tú estás diciendo que no tiene. Gracias por el amén. Hay muchos hermanos que, mi pastor, nos gustaría ver la alabanza toda uniformada, pastor, tan rico que sería. Pero ni siquiera dicen, pastor, vea, yo aquí hay 50,000 pesos para que pague ministerio, para sembrarlo, para que todos estén uniformados. Nosotros tenemos que cambiar ese concepto. Si usted va a hablar y va a abrir la boca, es porque va a dar la solución. Nosotros estamos llamados, oiga bien, tenemos una obligación ministerial. La iglesia tiene una obligación ministerial. Jesús por eso envió a ellos a predicar el evangelio y dijo, vayan sin nada, mijo, porque donde usted vaya a esa casa y le abran la puerta, el que esté en esa casa tiene que darle a usted lo que necesita, porque todo, oiga, a mí me gusta esta parte y es bien importante. Dice, los que trabajan merecen recibir su sustento. Los que trabajan merecen recibir su sustento. O usted trabaja
en una empresa y usted no trabaja para que le paguen. Yo creo que usted está en una empresa y usted trabaja en esa empresa porque usted sabe que usted necesita recibir su salario, porque ese es su sustento. Entonces muchos dentro de la iglesia, eso sí, Dios los bendice, pastor, un empleo, pastor, ore. Y de pronto la hermana de intercesión orando, y eso todos los días, padre, y uno orando y clamando. Y viene la bendición, reciben su empleo y resulta que es ese el que intercedió. Nada del que clamó por el otro allí. No, hermano, ¿sabe? Uno tiene que ser agradecido. Dígale que está solo, hay que ser agradecido. Porque todo aquel hermano que trabaja en la obra de Dios merece su sustento. Su sustento. No digamos salario porque nosotros no somos asalariados. Cuando el apóstol me llamó a la obra de Dios, él me dijo, Javier, yo lo voy a mandar a pastorear la iglesia en Palmira, pero entonces tengo dos opciones. ¿Cuál escoge usted? Una es que yo le doy un sueldo mensual. Y la otra es que usted simplemente, pues, hermano, va a vivir por fe. Entonces yo le dije a él, pues yo prefiero vivir por fe. ¿Sabe por qué le dije por qué prefiero vivir por fe? Porque yo no soy un asalariado. Yo no le sirvo al Señor por un sueldo. Yo no le sirvo al Señor por un sueldo. Antes yo creo en la misericordia de Dios. Y yo creo que por eso, si yo dependo de Dios, yo sé que Dios es un Dios generoso, que me va a dar más de lo que yo pido. Amén o no amén. Porque el concepto de nosotros, hermanos, no es que servimos por un salario ni predicamos para recibir una paga. No, ¿sabe? Predicamos y servimos dentro de la iglesia en un ministerio porque amamos la obra de Dios, porque queremos ser agradecidos con Dios, aleluya. Porque a nosotros nos fascina cuando Dios hace un milagro en alguien, cuando Dios sana a un enfermo, cuando Dios restaura a una familia, cuando Dios restaura, hermano, a una pareja. Uno se siente orgulloso y eso lo llena todo. De uno decir, Señor, gracias porque me respaldas. Gracias, Dios, porque me usas. Y eso es más gratificante que cualquier billete de 50 que uno pueda tener en el bolsillo, hermano. Amén o no amén. El que recibe la palabra, punto C, debe de compartir las bendiciones con el que lo instruye. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. ¿Ya llegaron ahí? Pero es que algunos están buscando. Gálatas 6, 6. Dice, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Mire esta traducción. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Esto quiere decir que los que predican el evangelio, oiga bien, son aquellos que están llamados a que cuando alguien, oiga bien, que recibe el evangelio, de ese que le imparte el evangelio y es bendecido, tiene que compartir la bendición con el que lo está instruyendo. Aló. Pero ¿sabe algo? Es increíble, hay gente que Dios bendice, hermano. ¿Y qué ha pasado en esta iglesia? Con millones. Y uno, el pastor, se da cuenta. Oiga, y ni un calzoncillo para el pastor. O para el que intercede. O de pronto para los muchachos, para comprarle una corbatica a ellos allí en la alabanza. Es triste. Cuando la palabra de Dios dice que, hermano, cuando alguien, hermano, es bendecido de Dios, debe compartir la bendición con el que lo instruye. Pero yo sé que esta iglesia a partir de hoy va a ser diferente. Tú vas a ser bendecido y vas a compartir esa bendición con tus líderes, con tus pastores. Aló. Hermano, miren, no es por nada, pero en la iglesia central yo he visto hombres, mujeres que van con los pastores y lo llaman, pastor, venga, lo invito. Reciben una bendición buena. Pastor, vengamos. Y lo llevan, de pronto, venga, que yo quiero regalarle un traje, escójalo.
Ellos bendicen porque ellos saben, oiga bien, que han recibido la bendición para bendecir. Y cuando usted bendice un hombre de Dios, una mujer de Dios, esto abre más bendición sobre tu vida. Tenemos que entender eso. Esto abre bendición. La hermana de mi esposa que se fue para Chile, una de esas mujeres de allá de la iglesia la llamó y dijo: venga, hermana, yo quiero que nos veamos en Palmetto. Y allá en Palmetto le dijo: yo quiero regalarte un traje para que lleves para Chile. Y le regaló un vestido completito. Y ella estaba en un ministerio de intercesión. Hermanos, nosotros tenemos que entender que las bendiciones de Dios son para compartirlas con la gente de la iglesia. Hay hermanos de aquí que no están trabajando y que simplemente, hermanos, están en un ministerio no a tiempo completo, pero están allí, hermanos, sirviendo a Dios. Y cuando usted sea bendecida o sea bendecido, acuerde de ese hermano que no está laborando, pero que tal vez ora por usted, intercede por usted, te lleva la palabra a tu casa, te llama, en fin. Entonces acuérdese de esa persona que te instruye, que esa persona también come, que esa persona también necesita ropa interior, necesita camisa, pantalón, zapatos. Porque precisamente las ofrendas son para el sostenimiento de aquellos que sirven dentro de un ministerio. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo eso? Lo segundo son los ejemplos dados por el mismo Señor. En 1 Corintios 9, versículos 4 al 6 dice: puede que otros no me acepten como apóstol, pero para ustedes sí lo soy. Ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. Esto le contestó a los que me critican. Esto le contesto a los que me critican. La verdad es que como apóstoles tenemos el derecho de recibir comida y bebida de parte de ustedes. Hasta podemos llevar una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. ¿O es que Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que tener otros trabajos para ganar nuestro sustento? ¿Sabe qué estaba pasando en ese tiempo con el apóstol Pablo? Hay gente que no creía que él era apóstol. ¿Sabe por qué no creían que él era apóstol? Porque como el apóstol Pablo no fue seleccionado entre los 12 apóstoles cuando Jesucristo lo llamó, entonces muchos estaban, como siempre la iglesia comenta, la iglesia le gusta siempre, hermano, uy, ese Pablo que es que mirando era de apóstol, ya fue nombrado apóstol, se autonombró apóstol. Entonces le empezaron y entonces eso llegó a oído de Pablo, y Pablo dijo: ¿es que ustedes qué creen? ¿Que yo no soy apóstol? Y Pablo le dijo: la evidencia que yo soy apóstol son ustedes. Le dijo: ustedes son la evidencia, como que dice, esta iglesia yo la constituí. Y como apóstol, un apóstol constituye iglesias. Y entonces él le dijo: es que ustedes son la evidencia de que soy apóstol. ¿Y cómo es que entonces Pedro es el único que puede con los otros apóstoles entonces ir a otras partes, llevar a su mujer, le dan todo? ¿Usted cree que ellos son los únicos? Yo también soy apóstol. Porque ¿qué pasa? La iglesia no estaba velando por el sostenimiento de Pablo y de Bernabé. Y entonces por eso Pablo los exhorta y le dice: es que nosotros también somos apóstoles. Y nosotros también, oiga bien, ustedes se nos deben a nosotros, decía Pablo ahí prácticamente, y ustedes tienen que velar por el sostenimiento mío y de Bernabé, porque somos siervos de Dios, porque estamos en un ministerio. Pablo los exhortó ahí. La palabra misma nos enseña claramente, hermanos, de la obligación y el deber que la iglesia tiene con los que sirven. Aló. Filipenses 4:15, vaya un momentico a Filipenses capítulo 4 versículo 15. Filipenses capítulo 4 versículo 15. Ustedes muy bien saben, dice que Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. O sea, de todas las iglesias que había hecho, o sea, establecido, Pablo, la única iglesia, oiga bien, que entendió este principio fue la iglesia de los filipenses, que le ayudaban a Pablo con sus ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos.
sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser ¿qué? Generosos. ¿De dónde vienen los beneficios? De Dios. Cuando usted bendice a un líder, a un siervo en la iglesia, oye bien, automáticamente ustedes van a recibir beneficios ¿de quién? De Dios. Beneficios de Dios. Y dice, versículo 18, ya recibí todo lo que me mandaron, tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan ¿a quién? Mire lo tremendo, cuando usted, hermano, ayuda a un hermano de que está sirviendo en la iglesia, siempre en esta persona, el mismo Pablo dice que son como, oiga bien, como un sacrificio de olor agradable a la presencia de Dios. Son como un perfume que llega agradablemente a la presencia de Dios. Tenemos que entender eso. Y me gusta la otra parte, cuando dice aquí, que dice, sacrificio que agradan a Dios. Usted y yo estamos y llegamos al cristianismo para agradar ¿a quién? A Dios. Hermano, aquí hay hermanos que me han bendecido y gloria a Dios. Y yo sé que esto ha sido un perfume que agrada a Dios. Hay hermanas que han bendecido a mi esposa y es un perfume que agrada a Dios, hermano. Y que yo sé que personas son bendecidas a través de eso. Amén o no amén. Entonces yo creo esta parte, hermano. Y dice el versículo 19, le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. ¿Sabe algo? Yo creo algo, que el alma generosa siempre va a ser prosperada. Que el alma generosa siempre va a recibir más. Porque entiende este principio. Yo entendía en este principio. ¿Sabe algo? El punto B dice en 1 Corintios 9:7. Vaya a 1 Corintios 9:7. O sea que ni la iglesia de Corintios, ni la iglesia, oiga bien, de Tesalónica, ninguno de ellos, hermano, de todas las iglesias que él haya fundado, le ayudaban. Solamente la iglesia de los filipenses entendió este principio. 1 Corintios 9:7 dice, ¿qué soldado paga su propio salario? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida del rebaño y no toma de su leche? Aquí lo que está hablando es que el recibir recompensa es un derecho común. El recibir recompensa es un derecho común. ¿Por qué? Porque, hermanos, él nos da ejemplo del soldado. El soldado no pelea a sus propias expensas. Recibe de su gobierno alimentación, recibe ropa, recibe cuarto y recibe su dotación. El labrador es aquel que planta, hermano, de su viña y espera comer de su fruto. El ganadero espera comer carne de res y recibir la leche de sus vacas, ¿sí? Lana de sus ovejas y huevo de sus gallinas. Amén o no amén. Vemos nosotros que cada persona en una función siempre espera recibir algo. Ahora miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 9 versículo 8 a 10. Primera Corintios 9 del 8 al 10 dice, pero esto no es solo un punto de vista humano. La ley de Dios también dice lo mismo. Así está escrito en la ley de Moisés, no le pongas bozal al buey cuando trilla. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? Más bien se refería a nosotros. La escritura es para nuestro bienestar, pues tanto el que ara la tierra como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir una parte de la cosecha. El Señor, cuando habló esto a Moisés, Él está hablando ahí en Deuteronomio 25:4, cuando Dios le dice a Moisés, no le tapes la boca al buey mientras está arando. Está hablando precisamente del deber que la iglesia tiene, oiga bien, por velar por el mantenimiento y el sustento de aquellos que están dentro de la casa de Dios, de que no le falte nada a los que están sirviendo al Señor. Primera de Timoteo 5:18 dice, pues así dice la escritura, no le pongan bozal al buey que trilla, y también dice, los que trabajan merecen recibir su sustento. Entonces encontramos esto claro. Las ofrendas son para el sostenimiento de aquellos que sirven dentro del ministerio.
Amén. Hay gente que allá afuera dice, tan boba, tan bobo, ¿para qué le llevas la plata al pastor? Míralo, ese cómo se enriquece a costillas tuyas. Eso es lo que allá afuera es el pensamiento que se maneja. Y mucha gente se deja robar, oiga bien, digamos, arrancar la bendición de Dios por pensamientos de gente que prácticamente tiene el amor en el dinero, hermano. Por gente que no conoce este principio. Hermano, Dios te bendice. Y lo vemos nosotros, hermano, usted en número 18 en su casa, estudia el número 18 en su casa y se va a dar cuenta, hermano, oiga bien, lo que Dios en su palabra nos dice a través de las ofrendas. Las ofrendas son, oiga bien, para levantar templos. Las ofrendas son para ayudar al necesitado, pero las ofrendas también son para el mantenimiento o el sostenimiento de los que sirven dentro de la obra, en el ministerio. Para eso son. Por eso yo quiero que usted tenga claro esto, porque yo sé que Dios te va a bendecir, aleluya. Dios te va a bendecir de una manera generosa, pero tienes que entender esta parte, aleluya. Amén, tienes que entender esto. Entonces el apóstol encuentra apoyo para su argumento que los siervos del Señor son dignos de su ayuda. En las palabras, en la palabra de la ley está escrito, no pondrán bocel al buey que trilla. Entonces todos estamos llamados, a los que servimos, a recibir una recompensa. El agricultor espera recibir el fruto de su trabajo. El que siembra lo espiritual tiene derecho a recibir ¿qué? Lo material. Miren lo tremendo. Miren lo que dice aquí la escritura. En 1 Corintios 9:11. Primera de Corintios 9:11 dice: así que como nosotros hemos plantado semillas espirituales en ustedes, es mucho pedir que cosechemos cosas ¿qué? Materiales. O sea, lo que está diciendo claramente el apóstol Pablo allí, precisamente es lo que les menciono. Toda persona, oiga bien, que siembra lo espiritual, tiene derecho a recibir lo material. Aló. El que siembra lo espiritual tiene derecho a recibir lo material. Y en el versículo 13 dice: como ustedes ya saben, los que trabajan en el templo reciben su comida del templo, y los que atienden el altar también reciben parte de las ofrendas. De la misma manera, Dios ha ordenado que los que anuncian la buena noticia de salvación vivan ¿de qué? De ese trabajo. Y eso lo encontramos en Levítico 6. Te lo voy a dar para que usted estudie en su casa. 6:6, 6:26, 7:6, capítulo 7, versículo 6. Usted lo estudia en su casa. Capítulo 7 de Levítico, versículos 31 y 32. Cuando ellos ofrecían la mayor parte de carne en holocausto, una buena parte de los granos recibidos en el tabernáculo o el templo era dedicado al sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Los diezmos y las ofrendas son para el sostenimiento, oiga bien, de la casa de Dios. Podemos decir que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. ¿Sabe por qué? Porque Dios espera que seamos generosos. Dios espera más de nosotros. Por eso en Corintios dice claramente: el alma generosa será prosperada. El alma generosa en Corintios. Y eso es la otra parte que vamos a estudiar el miércoles. Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada hermano y cada hermana que ha venido a este primer culto. Lo bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y te pido, Dios de la gloria, Señor, que si en sus corazones, en sus vidas, Señor, hay egoísmo, hay amor hacia el dinero, hay idolatría, Señor, hacia el Dios Mamón, Señor, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de idolatría hacia el Dios Mamón, hacia el Dios dinero. Señor, todo hombre fuerte, Señor, de avaricia, Padre, ahora mismo lo reprendo en el nombre de Jesús, en cada hombre, en cada mujer en este lugar. Padre, todo argumento que el diablo, Señor, haya colocado en sus mentes, en sus corazones, lo declaro deshecho, destruido en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre de la gloria, que tú te glorificas y que tú colocas ahora mismo, Señor, Padre eterno, Señor, un espíritu generoso. Y todo espíritu de avaricia lo reprendo, lo ato y lo echo fuera de sus vidas en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tú levantas hombres, mujeres,
jóvenes, adultos, generosos, Dios de la gloria, para extender tu reino, para velar por aquellos que están al servicio de tu obra, Señor. Padre, el deber de cada creyente, Señor, es el de sostener, Señor, a aquellos que están en el ministerio. Padre, los bendigo porque esto hace parte de la mayordomía, Señor, y si queremos ser mayordomos de tus riquezas, tenemos que saber, Señor, cómo administrarlas, cómo direccionar a esas bendiciones que yo sé que ya están llegando a cada hombre, a cada mujer en este lugar. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso. Este mensaje usted puede adquirirlo al teléfono 420-0511. 420-0511. Iglesia Avivando el Fuego Guaranday.